Diario de un emprendedor con Rubén Martínez, el podcast en el que te voy a contar cómo consigo montar un negocio online desde cero. Te lo voy a contar todo, pero todo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días. Episodio número 39 de Diario de un emprendedor. ¿Qué tal estás? Hoy vamos a hablar del proyecto martinezruben.com, ¿vale? De mi página web personal. Te voy a contar un poco, pues, qué es las conclusiones que voy sacando y cómo la voy a ir evolucionando, ¿vale? Lo primero, decirte que ya sabes que todos los proyectos, sobre todo este en concreto, va a depender de ti, de la audiencia, de lo que me vayas contando, de lo que vayas, pues eso, lo que yo vaya percibiendo, ¿vale? Con lo cual es muy importante que, si te gusta el podcast, que pues nada, pierdas un minutillo en meterte en la página web martinezruben.com y te registres. Además tendrás un regalo cuando te inscribas, que ahora mismo son 2 audiolibros que están valorados en 40 euros y bueno, yo creo que te van a gustar. Entonces, si te gusta el podcast, la mejor manera de decirme que te gusta es suscribiéndote en martinezruben.com y si puedes también dejarme un comentario y una valoración de 5 estrellas en el medio en el cual me estés escuchando, ya sea iTunes, Spreaker o el que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con Martínez Rubén en el futuro? ¿Vale? Por lo que estoy viendo, las descargas están empezando a subir, lo cual es muy interesante. ¿Qué pasa? Que hay días que hay, por ejemplo, 90 descargas que hubo ayer en un día, y hay días que hay 50. Más o menos estamos en esa media, 50-90 descargas al día. Esto podría entenderse como que hay 90 personas que te escuchan en un día, pero la lectura real que hay que hacer no es esta. Hay, por ejemplo, 50 personas que te escuchan y luego esa diferencia hasta los 90 es cuando una persona nueva que descubre el podcast y se descarga varios podcasts a la vez, se descarga 5, 6, claro, cada uno es una descarga, o 10, ¿vale? Con lo cual es posible que haya 50 personas escuchando, pero que la que te pone 90 sea porque alguna de esas 50 personas se ha descargado pues 20 episodios, 2 o 3 personas se han descargado varios episodios y te sale eso, ¿vale? Entonces, por un lado, pues va evolucionando poquito a poco el proyecto y el único hándicap es que no recibo feedback tuyo, ¿vale? No consigo interacción de la gente que me escucha. Con lo cual estoy planteándome varias cosas, ¿vale? Las posibles opciones que hay de aquí a futuro son este mismo podcast, mezclarlo con hacer entrevistas, con el de hacer entrevistas a emprendedores, o sea, en este mismo podcast de Diario de un Emprendedor, de vez en cuando meter entrevistas a emprendedores, ¿vale? ¿Problema de hacer esto? Que va a quedar todo como un poco, no sé, mezclado, porque ya sabes que estos podcasts yo los grabo con antelación y las entrevistas se supone que también, entonces va a ser un poco, pues eso, todavía ir como muy por anticipado. Es que una de las cosas que yo creo que no le aporta frescura, bueno, o que le aporta menos frescura de la que debería de tener, es que grabar con tanta antelación, las llamadas a la acción que puedo hacer y demás son con mucho tiempo vista, son con un mes vista, por ejemplo. Con lo cual se pierde algo de engagement con la audiencia, ¿vale? Así que, no sé, esa posibilidad, no sé, ya veremos a ver. Porque otra historia que se podría hacer es, tú grabas el podcast, ¿vale? Y las llamadas a la acción las grabas y las copias y las pegas una vez que estás editando el podcast, con lo cual tú puedes tener un podcast grabado desde hace un mes, pero luego las llamadas a la acción pones las que quieres a la hora de subir el podcast. Pero con este podcast no me es operativo,
porque ya sabes que lo grabo diariamente andando y luego a la hora de editarlo no puedo estar perdiendo tiempo en editar pues cada mes cuando me pongo 20 y pico podcasts. Sería una locura, ¿vale? Más o menos ahora de media me está costando editar los 20 podcasts de un mes unas 2 horas. O sea, los grabo por las mañanas y luego un fin de semana pues saco 2 horas y los edito, los subo y demás y los cuelgo, con lo cual no es excesivamente tiempo, pero si tuviera que estar editándolo sería bastante tiempo, con lo cual no lo puedo hacer así. Otra opción sería mantener los 2 podcasts, ¿vale? Por un lado el podcast de Diario de un Emprendedor y por otro lado el podcast de Inspirando a Emprendedores, que sería el de las entrevistas, y esto tiene, como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, pues que al final tendrías 2 audiencias, tendrías 2 podcasts totalmente diferenciados y bueno, pues estaría todo como mucho más ordenado. Problema que te genera, bueno, entre el podcast de Unique Chefs, el podcast de Inspirando a Emprendedores y el podcast diario, pues imagínate, no harías otra cosa más que grabar podcast o grabarlos con mucha distancia de tiempo entre uno y otro, porque claro, si la idea a lo mejor es grabar un podcast semanal, si tú grabas un podcast semanal en Inspirando a Emprendedores y un podcast semanal el Unique Chefs y no quieres que se solapen, que cada semana tener que grabar 2, pues saldría cada 15 días, que bueno, es una opción, ya se vería a ver. Pero lo que sí que está claro que si cuantos más podcasts tengas grabados semanalmente, o sea, cuanto más cercana sea la frecuencia, pues creo que es mucho mejor, ¿vale? Para interactuar con la audiencia. Y luego la otra opción es dejar solo un podcast, dejar solo el podcast de Inspirando a Emprendedores o dejar solo el podcast de Diario de un Emprendedor, que es este que estás escuchando. Pues no lo sé lo que voy a hacer. Lo que sí que está claro que va a depender de ti y del feedback que me des si lo estás escuchando, el podcast. Entonces, si estás escuchándolo ahora, me gustaría saber, pues para empezar, si te gusta este podcast, ¿vale? Que me mandarás un correo a contacto@martinezruben.com, más que nada por saber si te gusta y qué es lo que más te gusta. ¿Vale? Si te gusta cuando hago reflexiones sobre los negocios, si te gusta cuando hago reflexiones sobre alguna otra cosa, si te gustan los programas que son más teóricos, de pues eso, pues cómo he hecho para instalar WordPress o cómo hago para grabar el podcast, porque sí que es verdad que tengo un montón de info del podcast de cómo ir haciendo las cosas y demás, que podría contarte y que estoy un poco dosificando para no hacer un podcast totalmente teórico, ¿vale? Entonces me gustaría que me mandaras un correo a contacto@martinezruben.com y me cuentes si me estás escuchando, qué te parece el podcast, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, porque esto me va a ayudar a tomar la decisión de seguir con este podcast de Diario de un Emprendedor, seguir mezclándolo con los otros o eliminar uno o bueno, un poco pues a ver qué hago, ¿vale? Otra opción también es tocar en este podcast cosas de motivación, de pues qué hacer para que todos los días pues seguir adelante y seguir haciendo cosas y demás, porque la verdad es que bueno, pues eso creo que es interesante también para un emprendedor, pues temas de motivación y de cómo seguir ahí al pie del cañón cada día. A ver, si te interesa, pues lo mismo, mándame un correo y me cuentas un poco pues tus inquietudes. Así que te quiero hacer un call to action, ¿vale? Que es un CTA, una llamada a la acción, que es que me mandes un correo, ¿vale? Simplemente eso, que ahora, cuando me estés escuchando, abras la aplicación de mail que tengas más cerca y me mandes un correo a contacto@martinezruben.com, ¿vale? contacto@martinezruben.com y me mandes un mail contándome pues
si me escuchas, de dónde me escuchas, quién eres, qué es lo que te gusta del podcast, qué es lo que te gustaría y pues no sé, qué opción te apetecería, ¿vale? Que eligiera. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado el podcast de Diario de un Emprendedor. Si te ha gustado lo que has oído, accede a mi página web martinezruben.com y tendrás contenido exclusivo para ti. Recuerda martinezruben.com. Nos vemos en el camino.